Calla, calla, no te tocaré, dijo en voz baja y ligeramente ronca. ¿Necesitas ayuda? ¿Tu pierna está bien? Una voz fina y ansiosa de niño salió de la puerta entreabierta de la camioneta. ¿Papá? ¿Qué le pasa a la tía? ¿Está llorando? Bobby se giró un momento. A la tenue luz de la farola vio el rostro de su hija pegado al cristal. 8 años, 2 grandes ojos marrones que reflejaban el mundo entero. Todo su mundo. Se volvió hacia la mujer. El cansancio le pesaba sobre los hombros. Un día entero bajo los coches, el olor a aceite le incrustaba la piel, le dolía la espalda. Solo quería una cena caliente, revisar la tarea de Izzy y desplomarse en el sofá. Y entonces, problemas. Grandes y costosos problemas en la forma de esta mujer. Sería más fácil irse, fingir que no se daba cuenta, como todos los demás. «Por favor, no te acerques más», susurró Yasmín con voz temblorosa. «Voy a pedir ayuda. Solo dame mi teléfono». Vio el dispositivo boca arriba. «Agárrate fuerte, el camino por aquí no es muy bueno», dijo Bobby, alejándose con cuidado. La camioneta se sacudía y se sacudía. Cada bache en el camino le provocaba un dolor agudo en el tobillo a Yasmín. Se aferró a la manija de la puerta, intentando no gemir. El aire en la cabina era denso, saturado de olores que no reconocía. Algo metálico, un toque de gasolina y un aroma dulce pero agradable que emanaba del pequeño árbol de Navidad de cartón colgado en el espejo. Su propio auto se movía en silencio, como un fantasma, aislando todos los sonidos y olores del mundo exterior. Esta vieja camioneta, sin embargo, tenía vida propia. Crujidos, rugidos, traqueteos. «Papá, ¿llegamos pronto?», preguntó Izzy desde el asiento trasero. «Tengo hambre». «Ya casi llego, cariño». «5 minutos», respondió Bobby, mirando rápidamente el retrovisor. Luego miró a Yasmín. «¿Cómo estás? ¿Te duele mucho?» «Es soportable», mintió, mirando fijamente el parabrisas nublado por la lluvia. Dejaron la amplia avenida para adentrarse en un laberinto de calles estrechas. Los rascacielos de cristal y acero quedaron atrás, reemplazados por edificios de ladrillo de 3 plantas con escaleras de incendios en sus fachadas. Había menos luz, menos brillo. Yasmín sintió una inquietud sorda que crecía en su interior. ¿A dónde la llevaba? ¿Qué clase de barrio era aquel? Nunca había estado en esa parte de la ciudad. El coche se detuvo frente a una vieja casa de ladrillo rojo. Bobby apagó el motor y reinó el silencio, roto solo por el repiqueteo de la lluvia en el techo. «Estamos aquí, te ayudaré ahora», dijo y salió del auto. Rodeó la camioneta y abrió la puerta. El aire frío le golpeó la cara. Bobby se inclinó y Yasmín retrocedió instintivamente. «No tengas miedo», dijo en voz baja. «Te desabrocharé el cinturón de seguridad y luego te recogeré. No podrás caminar sola. Hay 3 escalones hasta la entrada y luego hay escaleras al segundo piso». La idea de que ese hombre extraño la tocara, la levantara, era humillante, pero no había otra opción. Ella asintió apretando los dientes. Él le desabrochó el cinturón con cuidado, intentando no lastimarla. «Izzy, sal y ábrenos la puerta principal», ordenó. La chica saltó del coche y, haciendo sonar las llaves, corrió hacia la pesada puerta de madera. Bobby le pasó un brazo por la espalda y el otro por las rodillas. «¿Listos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. La levantó con facilidad. Estaba casi ingrávida en sus fuertes brazos. Yasmín hundió la cara en su hombro, que olía a aceite de motor y lluvia, para evitar las miradas indiscretas que parecían observarla desde cada ventana. La entrada los recibió con un olor a humedad y a algo frito. La tenue bombilla que colgaba del techo apenas iluminaba las paredes descascarilladas y los desgastados escalones de la vieja escalera de madera. «¡Papá, ten cuidado!», gritó Izzy, sujetando la puerta del apartamento. Subieron al segundo piso. Bobby la cargó hasta un pasillo pequeño pero muy limpio y la bajó con cuidado al viejo pero cómodo sofá de la sala. «Siéntate aquí, no te muevas, vuelvo enseguida», dijo, desapareciendo en el pasillo. Yasmín se quedó sola en la habitación, que era más pequeña que su vestidor. Miró a su alrededor.
Todo era sencillo, incluso destartalado, pero bien cuidado. Fotos con marcos desiguales colgaban de las paredes. Pilas de libros se alineaban en las estanterías. El refrigerador, visible desde la cocina, albergaba multitud de dibujos infantiles, fijados con imanes brillantes. El aroma a comida flotaba en el aire, algo picante, con ajo y tomate. Era el olor de su hogar. Un hogar de verdad, no el espacio estéril en el que vivía. Bobby regresó con un teléfono en la mano. Llamaré a mi vecina, Elena. Es enfermera. Te revisará la pierna. Vive justo debajo de nosotros. Marcó el número. ¿Elena? Hola, soy Bobby. Oye, tengo una visita. Se lesionó la pierna. Creo que está bastante mal. ¿Puedes levantarte? Sí, ahora mismo. Gracias. Te espero. Un minuto después llamaron a la puerta. Entró una mujer bajita y regordeta, de mirada amable y una mata de pelo oscuro recogido en un moño. «Roberto, ¿qué pasó?», preguntó con un ligero acento y su mirada se posó inmediatamente en Yasmín. «Ay, cariño, ¿qué te pasa?». «Hola», susurró Yasmín. «Ella es Elena Rodríguez», la presentó Bobby. «Y este es...». «Perdón, ni siquiera te pregunté tu nombre». «Jazmín», respondió ella. «Jazmín», repitió Elena agachándose junto al sofá. «Veamos qué tienes aquí. Bobby, trae una almohada. Necesitas elevar la pierna y un poco de hielo del congelador, envuélvelo en una toalla». Habló con rapidez y seguridad, con manos hábiles y delicadas. Le quitó con cuidado el zapato que le quedaba a Yasmín y luego examinó con atención su tobillo hinchado. Yasmín hizo una mueca de dolor. «Sí, no se ve bien», concluyó Elena. «Parece una fractura. Tenemos que ir al hospital y hacernos una radiografía». «Ya me lo imaginaba», asintió Bobby, entregándole el hielo. «Me lo llevo». «Deja que el dolor baje un poco primero», dijo Elena, aplicándole una compresa fría en la pierna. «Y deberíamos darle analgésicos. ¿Tienes algo?» «No, solo tengo un botiquín de primeros auxilios para el coche, vendas y tiritas». «Tengo un poco. Te lo traigo enseguida. Y te prepararé un té caliente». «Necesitas calentarte. Estás temblando». Le acarició suavemente la mano a Yasmín y se fue. Izzy se acercó al sofá y miró a su invitado con curiosidad. «Tienes un reloj muy bonito», dijo, señalando con el dedo la muñeca de Yasmín. Yasmín bajó la mirada. Un reloj de oro blanco con diamantes. Costaba más que todo el apartamento, incluyendo todos los muebles. Sintió vergüenza. Rápidamente lo cubrió con la manga de su chaqueta. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué estabas sola?», insistió la chica. «¿No tienes coche?». «Izzy, no molestes a nuestra invitada con preguntas», la interrumpió Bobby. «Mejor ve a ayudarme en la cocina». Se llevó a su hija. Yasmín estaba sola de nuevo. Cerró los ojos. Todo parecía una pesadilla. Ella, Yasmín Washington, estaba sentada en el apartamento de un desconocido en un barrio pobre, mientras una enfermera vecina le examinaba la pierna y el dueño del apartamento, un simple mecánico, le ofrecía té. Estaba acostumbrada a resolver cualquier problema con una sola llamada y ahora estaba completamente indefensa. Su teléfono, su dinero, su estatus, todo estaba abandonado en algún lugar allá afuera, en otro mundo, más allá de las paredes de este pequeño apartamento. Elena regresó con 2 pastillas y un vaso de agua. «Toma, bebe esto. Te sentirás mejor en media hora». Yasmín se tragó las pastillas obedientemente. Bobby la siguió, sosteniendo una taza grande. La taza desprendía un vapor fragante. «Es té de manzanilla y miel. Mi mamá me lo daba cuando estaba enferma de niña». Le entregó la taza. Sus dedos se rozaron un instante. La mano de él era áspera, callosa y llena de pequeños arañazos. La de ella tenía una manicura perfecta. 2 mundos. Yasmín aceptó la taza con las manos ligeramente temblorosas. Se quedaron en silencio varios minutos. Elena se fue a su habitación, prometiendo volver más tarde. Izzy dibujó algo en silencio en la mesa de la cocina. Bobby se sentó en la silla frente a ella, mirándola. No sabía de qué hablar. Ella tampoco. En su mundo, las conversaciones siempre tenían un propósito. Negociaciones, tratos, instrucciones. Pero, ¿de qué hablar allí? «Gracias»,
dijo finalmente Yasmín, rompiendo el silencio. Su voz sonó apagada. Tú no tenías por qué hacer todo esto. Bobby se encogió de hombros. ¿Qué más puedo hacer? ¿Dejarte afuera bajo la lluvia? No puedo. Otros podrían, sonrió amargamente. No soy como los demás, respondió simplemente. ¿Tienes a alguien a quien llamar? ¿A tu familia? ¿A tu esposo? ¿Para que vengan al hospital? Esta simple pregunta la tomó por sorpresa. Su esposo, su exmarido, con quien solo se comunicaban a través de abogados. Familia, sus padres habían muerto hacía tiempo. Su hija, pensar en su hija le apuñaló el corazón. No había hablado con Destiny en meses. ¿A quién debería llamar? ¿A su ayudante, Thomas? ¿A su chofer personal? De repente, se dio cuenta con una claridad aterradora de que en todo el mundo no tenía una sola persona a la que pudiera simplemente llamar y decirle: «Me siento mal, estoy en problemas, ven». Ella miró a Bobby con los ojos llenos de confusión y algo más que él no podía entender. «No», respondió ella en voz baja. «No tengo a nadie». Había tanta soledad en su voz que Bobby se inclinó hacia adelante sin querer. En ese momento no vio a una mujer poderosa con un traje caro, sino simplemente a un hombre asustado y perdido. «Está bien», dijo en voz baja, pero con seguridad. «Ya lo tenemos. Te llevaremos al hospital y esperaremos, y luego te llevaremos a casa. Todo estará bien», lo dijo con tanta sencillez, como si hablara de arreglar una rueda pinchada. Y por primera vez en años, Yasmín creyó que tal vez todo estaría bien. La imagen de rayos X en la pantalla brillante no dejaba lugar a dudas. El médico, un hombre mayor de ojos cansados, la señaló con la punta de su bolígrafo. «Una fractura de tobillo desplazada», dijo con indiferencia, como si estuviera marcando la hora. «Tendrás que enyesártelo. De 6 a 8 semanas de reposo absoluto. Aquí tienes tus muletas». Yasmín se sentó en el sofá, sintiéndose humillantemente pequeña, con la bata de hospital sobre su costoso traje. Descansar. 8 semanas. Tenía un acuerdo de $200 millones a la vuelta de la esquina. «Doctor, esto es imposible». Su voz sonaba firme, como una reunión de directorio. «Necesito trabajar. ¿Hay alguna otra opción? ¿Más rápida?» El médico se quitó las gafas y la miró como si fuera una niña irracional. «Cariño, a tus huesos no les importan tus tratos. O te quedas enyesada 8 semanas o te arriesgas a quedarte coja de por vida. Elige». Bobby, de pie en la puerta, se aclaró la garganta. «Lo entendemos, doctor. Gracias. Haremos todo lo que nos pidió». Se acercó y la ayudó a bajar de la camilla. Su tacto era seguro y delicado. Mientras le aplicaban la escayola, pesada e incómoda, Bobby estaba ocupado con el papeleo en recepción. Yasmín escuchó fragmentos de su conversación con la enfermera. Le dictó su nombre, que ella le había dado, su dirección y su número de teléfono. Mientras se dirigía al mostrador a pagar, la enfermera sonrió. «Tu acompañante ya dejó un depósito. El resto deberá pagarse cuando le quiten el yeso». Yasmín miró a Bobby con asombro. «¿Pagó? ¿Con su propio dinero? ¿Por qué hiciste eso?», preguntó bruscamente al salir. La noche era fría y el dolor en la pierna volvió a latirle. «Entonces, ¿debería haberte dejado aquí?», respondió con calma, abriendo la puerta de la camioneta. «Sube, ya lo solucionaremos en casa». Permanecieron en silencio durante todo el trayecto hasta su lujoso apartamento en el centro. Bobby la ayudó a subir en ascensor hasta su enorme ático vacío. Una vez dentro, sintió alivio y una punzada de incomodidad. Su vieja chaqueta y sus botas de trabajo desentonaban con los sofás blancos y las paredes de cristal. «Gracias», dijo secamente, intentando recuperar el control. «Te haré un cheque ahora, por todo, por la ayuda, por el hospital». «No hace falta», la interrumpió. «Solo descansa y llama a alguien para que te ayude». Se dio la vuelta y se fue sin esperar respuesta. La puerta se cerró silenciosamente tras él, dejando a Yasmín sola en el silencio ensordecedor de su lujosa jaula. A la mañana siguiente ya estaba en su salsa. El teléfono no paraba de sonar. Apoyándose en muletas, dio instrucciones a su ayudante Thomas Chen, quien había llegado con los documentos.
Thomas, reprograma la reunión con los japoneses para la próxima semana. Las reuniones son solo por videoconferencia y una cosa más. Sacó una chequera y extendió un cheque por $10,000 a nombre de Robert Martínez. Encuentra a este hombre, aquí tienes la dirección, envía un mensajero con este recibo y una cesta de fruta, la más cara que encuentres. Da por cerrado este asunto. Se hará, Yasmín, asintió Thomas. Ella dio por cerrado el incidente. Solo una molestia que podía solucionarse con dinero, como todo en su vida. Ella le había devuelto el favor, con intereses. Esa noche, mientras revisaba los informes bursátiles en su tableta, sonó el timbre. Hizo una mueca. Probablemente era el conserje. ¿Quién está ahí?, gritó sin moverse. Este es Robert Martínez. Bobby. Yasmín se quedó paralizada. ¿Qué hacía allí? Se levantó despacio, con dificultad, y se dirigió cojeando a la puerta. Al abrirla, vio a Bobby allí de pie. En una mano sostenía el sobre con el cheque y en la otra un pequeño termo. «Buenas noches», dijo con calma. «¿Puedo pasar?» Ella se hizo a un lado en silencio, dejándolo entrar. Él entró y miró a su alrededor. Su mirada no expresaba envidia ni admiración. Simplemente observó al mecánico examinar el mecanismo desconocido. «Yo te envié», comenzó, pero él la interrumpió. «Toma», le entregó el sobre. «Por favor, tómalo. La historia nunca termina. Disfrútala. Dale me gusta, suscríbete y cuéntanos desde dónde la ves». «No entiendo». Yasmín frunció el ceño. La situación empezaba a molestarla. «¿No te basta?» «Puedo escribir otra. Dime la cantidad». Bobby suspiró y la miró directamente a los ojos. «Señorita Washington, no se trata de la cantidad. La ayuda no tiene precio. Elena y yo no la ayudamos para que nos pagara». «Pero debo agradecerte», casi gritó. «No estoy acostumbrada a estar endeudada». «No nos debes nada», dijo con firmeza. «Y esto es para ti». Colocó un termo sobre la mesa de cristal. Elena hizo caldo de pollo. Dice que es bueno para los huesos. Yasmín miró entre el sobre que tenía en la mano y el modesto termo viejo. En su mundo, la gente se regalaba relojes de $50,000 y botellas de vino de 3,000, pero a ella le habían regalado caldo casero. Y esta simple ofrenda era más desconcertante que cualquier transacción compleja. Ella se hundió en el sofá, sintiéndose desarmada. «Yo no sé qué decir». «No digas nada, solo come», dijo sonriendo. «Pero si de verdad quieres agradecerme algo...» Hay una cosa. Yasmín se tensó esperando una trampa. Ahora le pediría que ingresara a su hijo en una buena escuela o que le ayudara con su préstamo. Todos siempre quieren algo. «¿Qué exactamente?», preguntó con cautela. Bobby dudó por un momento, como si se sintiera incómodo. «Verás, mi hija Izzy le encantan los libros, los adora, y yo soy una mala lectora». Miró sus manos grandes y callosas. «No era muy buena estudiante en la escuela, siempre estaba trasteando con las máquinas. Me sé las letras, claro, pero leo despacio, tropezando con cada palabra. Me sale feo, sin expresión, y a ella le encanta que le lean antes de dormir». Las diferentes voces y todo eso. Él la miró. No había astucia ni egoísmo en sus ojos, solo genuina preocupación paternal. «Bueno, cuando se te sane la pierna y tengas una tarde libre, podrías venir a leerle a Izzy, solo un libro. Estaría encantada». Yasmín guardó silencio. Había esperado cualquier cosa. Una petición de dinero, un trabajo, un favor. Pero no esto. A ella, una de las mujeres más poderosas de Boston, no le pedían que cerrara un trato, que no diera consejos de inversión, sino simplemente que le leyera un cuento a una niña. La petición era tan simple, tan humana y tan ajena a su mundo que no supo cómo responder. Todos sus mecanismos de defensa, toda su armadura de cinismo y perspicacia empresarial fueron inútiles. Ella miró a este simple mecánico que le devolvió el cheque de $10,000 y en cambio le pidió que le diera a su hija media hora de su tiempo. «Yo...» empezó y se detuvo. Le falló la voz. «Lo pensaré». «Claro», asintió Bobby, para nada ofendido. «Mejórate pronto, y el caldo está buenísimo.
se dio la vuelta y salió, dejando un viejo termo y un sobre con dinero sobre su inmaculada mesa de cristal que nadie quería. Y si no aceptan nuestros términos para el mediodía, Thomas, entonces retiramos la oferta. Totalmente. ¿Está claro? La voz de Yasmín era fría y cortante como la hoja de una guillotina. Estaba sentada en un enorme sillón de cuero en medio de su sala, con la pierna escayolada apoyada en una suave otomana. Una laptop estaba sobre la mesa frente a ella, con la pantalla congelada en el rostro tenso de su ayudante, Thomas Chen. Yasmín, ya casi llegamos, empezó con cautela. Piden otra semana para considerarlo. Su junta directiva ha tenido 3 meses, espetó. Se me ha acabado la paciencia. Esto no es una organización benéfica, es una adquisición. Nosotros dictamos las reglas. Mediodía, Thomas, ni un minuto más tarde. Pero la gente, hay cientos de empleados, sus familias. Un ultimátum como ese podría arruinarlo todo. Quizás deberíamos mostrar un poco de flexibilidad. Yasmín sonrió, pero no había rastro de humor en sus ojos. Flexibilidad es una palabra inventada por los débiles para justificar su indecisión. Les estamos dando la oportunidad de formar parte de nuestro imperio, no ahogándolos. Deberían estar agradecidos. ¡Hazlo! No esperó respuesta y cerró la tapa del portátil. En el silencio que siguió, su propia respiración parecía demasiado fuerte. Dirigía una empresa multimillonaria, había cambiado el destino de miles de personas con un chasquido de dedos, pero ahora, en ese apartamento enorme y vacío, se sentía prisionera de su propio éxito y de ese maldito yeso. Su mirada se posó en el viejo termo que Bobby había dejado sobre la mesa. Allí estaba, un silencioso reproche de otro mundo, junto a las impecables revistas de papel satinado y las baratijas caras. Nunca lo abrió. La idea de un caldo casero le parecía descabellada y fuera de lugar. De repente, sonó su teléfono personal. Apareció un nombre en la pantalla que le revolvió el estómago. Christopher Hayes, su exmarido. Se quedó mirando la pantalla unos segundos, resistiendo el impulso de colgar, pero sabía que él llamaría una y otra vez. Con un profundo suspiro, aceptó la llamada y activó la videollamada. El rostro de Christopher, aún guapo y ahora con canas en las sienes, llenaba la pantalla. No sonreía. Yasmín. «Christopher», respondió con un tono monótono e inexpresivo. «Espero que sea algo importante. Estoy trabajando». Él dio una sonrisa irónica. «Claro que trabajas. ¿Y cuándo no trabajas? No te llamo para hablar del tiempo. Te llamo por nuestra hija. ¿O se te ha olvidado que tienes una hija?» Victoria de repente se dio cuenta de que su pierna rota era la menos grave de sus heridas y la herida más profunda que había intentado olvidar estaba a punto de reabrirse. La inyección fue precisa y dolorosa. «No empieces, Chris. He tenido un día difícil». «Ay, siempre tienes un día difícil, querida. Ese es el problema. ¿Te acuerdas de que Destiny tiene un concierto en la escuela de música este sábado? Toca un solo de piano. Lleva 2 meses preparándose». Yasmín cerró los ojos un momento. Recordó. En algún lugar de su mente la fecha estaba marcada, pero el trabajo, los tratos y las reuniones lo eclipsaron todo. «Lo recuerdo», mintió, «pero no puedo ir. Me rompí la pierna». No había ningún signo de simpatía en el rostro de Christopher. «Una pierna rota. Bueno, eso es algo nuevo. Una excusa respetable. ¿Y qué pasó el año pasado para su cumpleaños? Un viaje de negocios urgente a Zúrich. Y en Navidad, una reunión urgente con inversores de Tokio. Siempre tienes una excusa, Yasmín. Tu imperio siempre es lo primero». «No son excusas», se le quebró la voz. «Le estoy asegurando el futuro. Todo lo que tiene es gracias a mi trabajo. Escuela privada, clases de música, viajes al extranjero. Yo lo pago todo. No te pide dinero, Yasmín», alzó Christopher la voz. «Tiene 15 años. Quiere una madre, no una cuenta bancaria. Te quiere entre el público cuando toca. Quiere que la aplaudas, no que envíes a un mensajero con otra baratija cara». Cada palabra que decía era como un golpe. Quería protestar, gritarle que él no entendía,
que tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero en el fondo sabía que él tenía razón. «Le enviaré el ramo de flores más grande», dijo en voz baja, dándose cuenta de lo patético que sonaba. Christopher se rió. Era una risa amarga y malvada. «Claro que sí, siempre lo haces. La llenas de regalos para ahogar tu culpa». «Pero no funciona, Jasmine. Hace tiempo que no funciona. Ha dejado de esperar. Ayer me dijo, papá, no le cuentes a mamá lo del concierto. No vendrá de todas formas. Ya pensará en otra cosa. ¿Me oyes? Tu propia hija ni siquiera tiene esperanzas en ti». La habitación empezó a estrecharse. Faltaba aire. Jasmine se aferró a los reposabrazos de su silla. Dolía más que un tobillo roto, más que cualquier fracaso empresarial. «No puedo ahora, Chris», susurró. «Mi pierna». «No se trata de la pierna y lo sabes». Su voz se volvió más baja, pero aún más despiadada. «Solo tienes miedo. Miedo de terminar en una situación donde tu estatus y tu dinero no signifiquen nada. Donde solo seas una madre que necesita a su hijo. Eso te da más miedo que un acuerdo de $100 millones fracasado. Piénsalo, si tienes tiempo entre reuniones, claro». Se desmayó. La pantalla se apagó, dejando a Jasmine sola con su reflejo en el cristal oscuro. Vio ante sí a una mujer de rostro severo e imponente, una directora ejecutiva temida y respetada. Pero ahora esta mujer parecía confundida e infinitamente sola. La torre de cristal, que con tanto cuidado había construido a su alrededor durante todos estos años, se quebró, y por esa grieta sopló un viento gélido de soledad. Podía obligar a cientos de personas a obedecer, pero no podía obligar a su propia hija a esperarla en un concierto. Podía comprar cualquier cosa en el mundo, pero no podía comprar el tiempo que había desperdiciado. Se quedó inmóvil, ajena a la lágrima que rodaba por su mejilla. Su mirada volvió a posarse en el termo, un simple termo de caldo, ligeramente rayado, que le había traído un hombre que no le había pedido dinero, sino tiempo para su hija. Con mano temblorosa lo cogió, destapó y dio un pequeño sorbo. El caldo estaba caliente, salado y deliciosamente hogareño, y en ese momento parecía lo más preciado de su enorme y frío ático. «No me voy a ninguna parte». La voz de Jasmine era dura como el acero. De pie en medio de su enorme sala, apoyada en sus muletas, miraba a Bobby y a su hija como si fueran enemigos. «No lo entienden. Podrían verme. Fotógrafos, periodistas». Bobby ató tranquilamente el zapato de Izzy sin levantar la vista. «Te veo paseando por el parque. ¡Qué crimen tan terrible!», dijo con calma. «Izzy, zapato derecho en pie derecho, zapato izquierdo en pie izquierdo». «Ya hemos pasado por esto antes». «Papá, lo sé», dijo la niña haciendo pucheros. «Esto no tiene gracia, Robert». Jasmine alzó la voz. «Mi reputación...» «Tu reputación». Por fin se irguió y la miró fijamente a los ojos. «Teme a la luz del sol y a la risa de los niños. Sabes, he visto coches oxidados en mi taller que eran más resistentes. Llevas 3 semanas sentada en esta jaula dorada. El médico dijo que necesitas moverte. Toma un poco de aire fresco». «Estoy respirando», respiró hondo, demostrando su asombro. «Aquí hay un excelente sistema de purificación de aire». Izzy se rió. «Papá dice que el aire de una caja es como la sopa de una bolsa. No es cierto». Jasmine frunció el ceño. Este niño, con su ingenua franqueza, la desarmaba una y otra vez. «No iremos lejos», dijo Bobby en voz baja, acercándose. «Solo al parque. Nos sentaremos en un banco. Daremos de comer a los patos. Nadie te mirará, te lo prometo. Todos están ocupados con sus cosas en el parque». «¿Y si me miran?», preguntó desafiante. «¿Y si miran?», dijo encogiéndose de hombros. «Verán a una mujer caminando con amigas. No hay nada de vergonzoso en eso. Venga, señorita Washington, al menos media hora. Por mí, me estoy asfixiando en esta pureza suya». Sus palabras eran sencillas, pero contenían tanto sentido común que no había nada que discutir. Miró a Izzy, quien la observaba con ojos abiertos y suplicantes. «De acuerdo», concedió, sintiéndose ridícula. «Pero solo por media hora. Y si veo una sola lente, volvemos enseguida». «Trato hecho».
Bobby sonrió como si acabara de cerrar un trato de $1.000.000. La caminata a Boston Common fue un verdadero desafío para Yasmín. Las incómodas muletas, la inusual necesidad de tener cuidado al caminar para no tropezar, el ritmo lento, todo eso la estaba volviendo loca. Estaba acostumbrada a moverse con rapidez, con decisión, del punto A al punto B, ajena a todo lo que la rodeaba. Ahora caminaba con dificultad, como una tortuga, y cada paso requería concentración. Bobby caminaba a su lado, sin ofrecerle ayuda, pero lo suficientemente cerca como para agarrarla en cualquier momento. Izzy trotaba adelante, dándose la vuelta de vez en cuando para esperarlos. «Señorita Yasmín, mire, un perro con suéter», gritó, señalando a un pequeño terrier. Yasmín la miró brevemente y no dijo nada. Estaba demasiado ocupada lidiando con su propia irritación y humillación. La directora ejecutiva de una gran corporación cojeando por la calle como una inválida. ¡Qué irónico! Finalmente entraron al parque. El aire otoñal era fresco y nítido, con olor a hojas podridas y tierra húmeda. La vida bullía por doquier. Estudiantes sentados en el césped con libros, madres jóvenes empujaban cochecitos, parejas de ancianos paseaban tranquilamente del brazo. Nadie, absolutamente nadie le prestaba atención. Todos estaban absortos en sus propios mundos. Bobby encontró un banco vacío junto al estanque y Yasmín se hundió en él con alivio, apoyando sus muletas contra él. «Te lo dije», dijo Bobby, sentándose a su lado. «Aquí solo eres un ser humano». Izzy corrió inmediatamente hacia el agua donde estaban nadando los patos. «Papá, pan, ¿te llevaste el pan?» Bobby sacó una bolsa de papel con pan de molde del bolsillo de su chaqueta. «Claro que sí, pero ¿recuerdas la regla? Solo un trocito a la vez, para que no les duela la barriga». La niña asintió solemnemente, tomó la bolsa y comenzó a lanzar migas al agua con concentración. Los patos se apiñaron de inmediato cerca de la orilla, agarrando con avidez la golosina. Izzy soltó una carcajada clara y sonora. Yasmín observó la escena en silencio. Intentó recordar si Destiny alguna vez se había reído así. Probablemente sí. ¿Pero cuándo? ¿Dónde estaba ella, Yasmín, en ese momento? Probablemente en otra reunión. O en un avión sobrevolando el océano. Había visto la risa de su hija en las fotografías que Christopher le envió, pero nunca la había oído en persona. Ella no había sido la causa. «Está tan viva», dijo Yasmín en voz baja, sorprendida por sus propias palabras. «Todos los niños son así», respondió Bobby simplemente sin apartar la vista de su hija. «Si no te metes con ellos, ¿qué quieres decir con no interferir?» Bueno, no los obligues a hacer algo que no son, no los agobies con tus expectativas, simplemente déjalos ser niños, que corran, rían, que se ensucien las rodillas. «Nunca tuve tiempo para esto», soltó. Bobby se giró para mirarla. No había condenación ni compasión en su mirada, solo serena comprensión. «El tiempo no aparece por sí solo, señorita Washington. Se encuentra, o si lo prefiere, se crea. Se crean proyectos multimillonarios de la nada». ¿De verdad es mucho más difícil crear una noche libre para su hija? Yasmín no respondió. Sus palabras eran demasiado ciertas. Izzy, habiendo terminado el pan, regresó corriendo. «Papá, mira lo que encontré», le entregó una hoja de arce amarilla brillante. «Parece una estrella». «De verdad que lo parece». Bobby tomó la hoja de papel y la giró entre sus manos. «Es muy hermosa. ¿Se la damos a la señorita Yasmín?» Izzy rápidamente le entregó el papel a Yasmín. «Esto es para ti, para que tu apartamento no sea tan monótono». Yasmín se quedó paralizada. Contempló aquella simple hoja de arce en la mano de la niña. No valía nada, no podía venderse, no podía invertirse en acciones, pero en ese momento le pareció más valiosa que todos los diamantes que había comprado. La recogió con cuidado, con 2 dedos. La hoja estaba ligeramente húmeda y olía a otoño. «Gracias, Izzy», dijo con voz temblorosa. «Es muy bonito». Se sentó con el papel en la mano y observó a Bobby e Izzy jugar a la mancha en el césped.
Él no corría rápido, pero la dejaba correr, fingiendo que no podía alcanzarla. Y ella chillaba de alegría cada vez que lograba escaparse. Movimientos sencillos, palabras sencillas, emociones sencillas, todo lo que consideraba insignificante, secundario, aquí, en este parque, parecía importante, lo único que importaba. Recordó el día en que Destiny tenía 7 años. Había tenido una fiesta en la escuela interpretando el papel de un pequeño copo de nieve. Destiny le rogó que fuera. «Mami, por favor, es solo una hora», prometió Yasmín. De verdad tenía intención de ir, pero esa mañana la directora de la sucursal asiática la llamó. Había surgido un problema grave, una crisis que requería su intervención inmediata. Estuvo 3 horas al teléfono. Para cuando colgó, la fiesta ya había terminado. Esa noche le llevó a Destiny la muñeca más grande que encontró en la tienda. Destiny miró la muñeca, luego a ella y dijo en voz baja: «Ojalá hubieras venido». Y luego se fue a su habitación. Yasmín estaba furiosa, con ella misma, con su hija, con el mundo entero. No podía entender cómo alguien no podía apreciar un regalo tan caro. Solo ahora, sentada en ese banco con una hoja de arce en la mano, comprendió. La niña no necesitaba una muñeca, necesitaba una madre entre el público, una madre que le sonriera y la saludara. De repente, Yasmín se sintió muy vieja y cansada. Toda su vida, cimentada en logros, cifras y tratos, parecía vacía y sin sentido. Había construido un imperio, pero había perdido lo único que importaba. Bobby, sin aliento, se acercó al banco y se sentó junto a ella. Izzy salió corriendo a ver a un músico callejero empezar a tocar el violín. «¿Y bien?», preguntó. «¿Aún te parece irreal el aire?». Yasmín giró lentamente la cabeza hacia él. «Robert», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, sin el formal «señor Martínez». «¿Cómo lo haces?». «¿Qué exactamente?». «Ser así, con ella». «¡Qué padre!». Pensó por un momento. «No lo sé, simplemente la quiero. Supongo que eso es todo. Cuando murió su madre, me prometí que Izzy nunca se sentiría sola. Pasara lo que pasara, yo estaría ahí. La escucharía hablar de muñecas, respondería a 100 preguntas tontas al día, le secaría las lágrimas cuando se cayera. Ese es mi trabajo principal. Todo lo demás es solo una forma de pagar las cuentas». Yasmín lo miró a ese simple mecánico con una chaqueta raída y vio ante ella a un hombre mucho más rico y exitoso que ella. «Mi hija», empezó y se detuvo. Su voz la delataba. «Mi hija tiene un concierto pronto. Toca el violonchelo». «¡Qué maravilla!», dijo Bobby con sinceridad. «Debes estar muy orgulloso». «Nunca he ido a sus conciertos», admitió en un susurro. «Ni uno solo». Bobby guardó silencio. No ofreció clichés como «nunca es tarde» o «todo tiene solución». Simplemente se quedó allí sentado, y su apoyo silencioso fue más elocuente que cualquier palabra. El músico terminó de tocar y estalló una ráfaga de aplausos. Izzy regresó corriendo, con las mejillas sonrojadas por el frío. «Papá tocó tan bien, como en un cuento de hadas». «Sí, cariño, muy hermosa», coincidió Bobby. Yasmín se miró las manos. Una sostenía el mango de una muleta, la otra una hoja de arce amarilla, símbolos de sus dos mundos, uno frío y duro, el otro cálido y frágil. Ella miró a Bobby. «Tenías razón», dijo con firmeza. «El aire aquí es real. Gracias por sacarme de aquí». Por primera vez en años, sintió que la grieta en su torre de cristal no era una debilidad, era una oportunidad para respirar aire fresco. «Robert, quiero hacerte una propuesta de negocios», comenzó Yasmín cuando él vino a visitarla una vez más, trayendo pasteles calientes de Elena en un recipiente. Estaban sentados en su amplia sala de estar. Yasmín ya caminaba con seguridad sin muletas, aunque aún cojeaba. Señaló un sillón de cuero y se sentó frente a él, dejando una carpeta delgada sobre la mesa de cristal. Su actitud era la misma que en una reunión de junta directiva, centrada, precisa y sin admitir discusiones. «He estado investigando su taller mecánico», continuó abriendo la carpeta.
Espacio pequeño, 2 ascensores, buena reputación en la zona, pero ningún crecimiento. Eso se puede arreglar. Bobby miró la carpeta y luego a ella, desconcertado. Acababa de contarle una anécdota graciosa sobre Easy intentando arreglar una tostadora con un destornillador de juguete, y esta abrupta transición al mundo de los negocios lo había desestabilizado. «No lo entiendo muy bien», dijo lentamente. «Es muy sencillo. Estoy lista para invertir en su negocio», dijo Yasmín, sacando una hoja de cálculos de una carpeta. «Comprar el hangar contiguo, instalar 3 elevadores más, el equipo de diagnóstico más moderno y contratar a 4 mecánicos cualificados. Yo me encargaré personalmente de la estrategia de marketing. En un año, convertiremos su taller en el más famoso del sur de Boston. En 3, abriremos sucursales en todo el estado». Hablaba con ojos brillantes, con la misma pasión con la que cerraba tratos multimillonarios. Para ella, esta era la única forma clara de expresar gratitud, tomar algo pequeño y hacerlo grande, exitoso y rentable. No le ofrecía dinero, le ofrecía su elemento, un mundo de crecimiento y logros. Bobby escuchó en silencio, asintiendo. Cuando ella terminó su apasionado discurso, se recostó en su silla y reflexionó unos instantes. «Señorita Washington», dijo finalmente, sin rastro de ofensa en su voz, solo una leve sorpresa. Esta es la oferta más increíble que me han hecho. Veo que ha hecho un trabajo excelente. Siempre me tomo las cosas en serio», confirmó, segura de que él estaba de acuerdo. «Te lo agradezco, de verdad, pero tengo que negarme». Yasmín se quedó paralizada. La palabra rechazar no estaba en su vocabulario. Nunca la habían rechazado. Nunca. «¿Por qué?», preguntó con frialdad, sintiendo la irritación que ya conocía. «Es ilógico. Obtendrás mucho más dinero. Podrás asegurar el futuro de tu hija. Mi taller me da lo suficiente para pagar las cuentas y comprarle a Easy todo lo que necesita», respondió Bobby con calma. «Y su futuro, creo, no depende de la cantidad de dinero en mi cuenta, sino del tiempo que pase con ella». «Una cosa no interfiere con la otra», espetó Yasmín. «Podemos contratar a un representante». Quizás, sonrió. «Pero entonces ya no sería mi taller. Verás, me gusta ponerme manos a la obra. Me gusta hablar con los clientes que llevan 10 años viniendo a verme. Me gusta llegar a casa a las 6 de la tarde y saber que hasta la mañana siguiente solo soy un padre, no el director de una cadena de talleres mecánicos. Con eso me basta». La palabra suficiente sonó como una revelación en aquella enorme y costosamente vacía sala de estar. Yasmín estaba acostumbrada a vivir según el principio de más alto, más rápido. El concepto de suficiente le resultaba ajeno. Lo miró y no supo qué decir. ¿Estaba loco o era el hombre más sabio que había conocido? Hubo una pausa incómoda. Yasmín cerró la carpeta en silencio. Su plan, tan claro y lógico, se desmoronaba. No sabía cómo decir gracias. Por primera vez en su vida, su principal arma, el dinero, resultó inútil. ¿Cómo podía agradecerle ahora al hombre que no solo había salvado su cuerpo, sino que, al parecer, también había empezado a salvar su alma? La mirada de Bobby recorrió la habitación, buscando un tema de conversación para animar el ambiente. Se fijó en algo grande y oscuro en el rincón más alejado, cubierto por una caja clara. «¿Qué clase de instrumento es este?», preguntó con genuina curiosidad. Yasmín siguió su mirada. «¿Esto?», dijo, agitando la mano. «Solo una cosa vieja, un sintetizador». «¿Estás jugando?». Los ojos de Bobby se iluminaron. «Sí, hace mucho tiempo». «En otra vida», respondió brevemente, dejando claro que el tema estaba cerrado. Pero Bobby no pareció notar su tono. Se levantó y se acercó al instrumento. «¿Puedo?», preguntó señalando el estuche. Yasmín se encogió de hombros. Él retiró la tapa con cuidado, dejando al descubierto unas teclas blancas y negras cubiertas de una fina capa de polvo. Era un instrumento profesional, caro y complejo, completamente fuera de lugar en el frío y formal interior del ático. «Parece serio», dijo Bobby con respeto, pasando el dedo por la tapa polvorienta. «Easy toca el piano, pero el suyo, por supuesto, es más sencillo. Fue un regalo de mi padre
Para mi 18º cumpleaños, dijo Yasmín inesperadamente. Su voz se volvió más baja. Creía que me convertiría en una gran compositora. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Bobby suavemente. Ella sonrió, pero no había humor en ello. La vida pasó, la universidad, la carrera, las ambiciones. La música te exige toda el alma y la mía estaba ocupada con otras cosas. Fusiones, adquisiciones, cotizaciones bursátiles. Me dije que volvería a ello más tarde, cuando tuviera tiempo, cuando lo hubiera logrado todo. Se quedó en silencio. El después nunca llegó. El instrumento llevaba más de 20 años en silencio. Se había convertido en un simple mueble, un reproche silencioso del pasado. ¿Sabes?, dijo Bobby, sin apartar la vista de las llaves. Cuando me traen un coche viejo que lleva mucho tiempo en el garaje, no arranca. Todos creen que el motor está muerto, pero en realidad solo hay que limpiar el carburador, cambiar las bujías, echar gasolina, darle un poco de calor y atención, y volverá a la vida, cantará como en su juventud. Miró a Yasmín. ¿Quizás sea lo mismo aquí? Quizás solo necesita que alguien gire la llave de contacto. Yasmín no respondió. Se miró las manos que firmaban contratos multimillonarios, despedían gente y tecleaban portátiles 18 horas al día. Casi había olvidado cómo habían sido. Ligeras, rápidas, revoloteando sobre las teclas, provocando sonidos que le aceleraban el corazón. «Pruébalo», pidió Bobby. «Solo una nota». Se acercó lentamente al sintetizador con el dedo sobre la tecla C. ¿Será capaz, después de 20 años de silencio, de extraer de este instrumento no solo un sonido, sino el perdón para sí misma? Se sentía al borde de un precipicio. Daba más miedo que hablar frente a 1000 inversores. Allí había estado protegida. Aquí estaba indefensa. Ella presionó la tecla. El sonido claro y profundo del piano llenó el silencio de la sala. No era fuerte, pero parecía estremecer las paredes de cristal de su ático. El sonido estaba vivo. Estaba lleno de anhelo, arrepentimiento y esperanza oculta. Yasmín cerró los ojos. No vio a Bobby, no vio su lujoso apartamento. Se vio a sí misma, una chica de 18 años con ojos brillantes, sentada ante este mismo instrumento y creyendo que toda la música del mundo le pertenecía. Retiró el dedo. El sonido se desvaneció lentamente en el aire, pero su eco permaneció en su alma. Bobby guardó silencio. Comprendió que algo importante estaba sucediendo y que las palabras eran innecesarias. Cubrió el instrumento con su funda. «Los pasteles se enfriarán», fue todo lo que dijo. A Elena no le va a gustar eso. Tras su partida, Yasmín permaneció en silencio un buen rato. Luego volvió al sintetizador, le quitó la tapa y limpió 20 años de polvo de las teclas. «No puedo el sábado». La voz al teléfono era fría y uniforme, como el hielo en un río invernal. «Tengo planes». «Destiny, por favor». Yasmín agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. «Es importante, solo una hora». «Puedo ir a donde te convenga». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea, tan fuerte que parecía que se podía tocar. «¿Qué pasó?». La voz de su hija transmitía menos preocupación que una actitud seria. «Otra cena familiar para la revista. ¿Necesitas tomar fotos de la feliz dinastía Washington?». «Lo siento, pero ya no estoy involucrada». Cada palabra la impactó profundamente. Yasmín cerró los ojos. Un mes atrás habría respondido con dureza, habría usado su autoridad o su dinero para presionarla, pero ahora no oía insolencia, sino dolor, un dolor profundo y arraigado, un dolor que ella misma se había causado. «No», dijo en voz baja, «nada de revistas, nada de fotógrafos, solo tú y yo, solo quiero hablar». Silencio de nuevo. Yasmín casi podía oír a Destiny al otro lado de la línea, sopesando sus palabras, buscando una trampa. «De acuerdo», dijo finalmente con voz cansada. «El sábado a las 2, en mi casa. Te mando la dirección por mensaje. Pero si veo un solo coche con cristales tintados o a tu asistente, no te abriré la puerta. ¿Entiendes?». «Entendido», exhaló Yasmín. «Estaré sola. Gracias». Pitidos cortos.
Yasmín bajó el teléfono y contempló la ciudad que se extendía a sus pies por la ventana panorámica. Podía dirigir una corporación con miles de empleados y cerrar acuerdos de cientos de millones de dólares, pero hablar con su propia hija resultó ser el reto más difícil de su vida. Recordó la noche anterior. Bobby e Izzy habían vuelto a visitarla. Izzy le había contado con entusiasmo cómo ella y su padre habían estado arreglando una radio vieja y cómo de repente había empezado a hablar con voces del pasado. Bobby simplemente se había sentado allí, sonriendo, mirando a su hija con tanta ternura que a Yasmín le había quitado el aliento. «Ella es mi proyecto principal», le dijo más tarde, cuando Izzy se quedó dormida en el sofá. «Todo lo demás es solo trabajo». Fue entonces cuando Yasmín se dio cuenta de que no podía posponerlo más. Su proyecto principal hacía tiempo que había quedado pequeño y ahora tenía vida propia, dejando poco espacio para su madre. El sábado a la 1:30 en punto, Yasmín se puso al volante de su propio coche. Era una sensación inusual. Durante los últimos 15 años siempre había tenido chofer. Condujo con cuidado, consultando el mapa en su teléfono. La dirección la llevó a un barrio tranquilo y verde al otro lado de la ciudad, lleno de pequeñas casas de ladrillo y árboles centenarios. Nada que ver con el frío brillo del cristal y el acero del centro financiero. El apartamento de Destiny estaba en el segundo piso de un edificio antiguo. Yasmín subió las escaleras de madera crujientes con el corazón latiéndole con fuerza. No había traído ningún regalo caro. En sus manos solo llevaba una pequeña bolsa de papel con un pastel de manzana de la misma panadería a la que ella y Destiny solían ir de pequeñas. Tal vez lo recordaba. Una joven abrió la puerta. Vestía unos vaqueros sencillos y una camiseta gris, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado. Se parecía tanto a Yasmín de joven que la dejó sin aliento por un momento. Pero la mirada de Destiny era diferente, directa, penetrante, evaluadora. «Pase», dijo sin sonreír, haciéndose a un lado. El apartamento era pequeño pero luminoso. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y fotografías. Las estanterías estaban abarrotadas de libros y en un rincón había un caballete con un lienzo sin terminar. Olía a pintura, café y algo más, evasivamente vivo y real. Este no era lugar para el lujo estéril del ático de Yasmín. Esto era la vida. ¿Café? ¿Té?, preguntó Destiny con la educada indiferencia de una anfitriona que recibe a un invitado inesperado. «Té, por favor». Yasmín dejó la bolsa de pastel en la mesita de la cocina. «Esto es para ti», del rincón acogedor. Destiny echó un vistazo rápido a la bolsa. La comisura de sus labios se curvó ligeramente. Recordó. Se sentaron uno frente al otro a la mesa. 2 tazas de té los separaban, pero parecía que un abismo enorme los separaba. «¿Y bien?», Destiny dio un pequeño sorbo. «Te escucho. ¿Qué conversación tan urgente es esta que no se puede posponer?» Yasmín miró sus manos sobre la mesa, las mismas manos que una vez mecieron a esta niña en la cuna y que luego olvidaron cómo hacerlo durante muchos años. «Vine a...» titubeó. Todas las frases preparadas volaron de su cabeza. Parecían falsas y fuera de lugar en esta pequeña y honesta cocina. «Vine a disculparme». Destiny levantó las cejas y había un brillo frío en sus ojos. «¿Disculparse? Interesante. ¿Y esta vez por qué?» «Por todo», respondió Yasmín en voz baja mirándola. «Por no haber estado nunca. Por perderte las obras de teatro de tu escuela, tus cumpleaños, tu graduación, por enviar regalos y ayudantes en mi lugar, por creer que unas escuelas caras y las facturas pagadas podían reemplazar a una madre». Hablaba con sencillez, sin patetismo ni excusas. Hablaba como había aprendido de Bobby, directamente y con el corazón. Destiny permaneció en silencio, su rostro ilegible. ¿Crees que puedes volver después de todos estos años y simplemente decir «lo siento»? Su voz sonó hueca. ¿Tienes idea de lo que es crecer sabiendo que tu madre valoraba tu informe anual más que tu primer baile de graduación? Sentirte como una entrada en su diario, algo que se puede posponer o cancelar. «No te pido que lo olvides todo», dijo Yasmín con voz temblorosa.
Es imposible y no sería justo. Solo quiero que sepas que lo entiendo. Ahora lo entiendo. Me equivoqué. Fui una madre terrible. Ella hizo una pausa reuniendo fuerzas. Construí todo un imperio, Destiny. Creía que eso era el éxito. Y hace poco me rompí una pierna. Me caí en la calle. ¿Y sabes de qué me di cuenta tirado en la fría acera? Que todo mi imperio no vale ni un céntimo si no hay nadie que te levante cuando te caes. Que no tengo a nadie. Y solo yo tengo la culpa. Por primera vez en toda la conversación, el hielo en los ojos de Destiny pareció quebrarse. Ante ella no veía a la todopoderosa Jasmine Washington, la jefa de la corporación, sino simplemente a una mujer cansada y solitaria, su madre. ¿Te ayudaron?, preguntó en voz baja. Sí, un completo desconocido me ayudó, un mecánico de un taller. No me cobró, simplemente me ayudó porque era lo correcto. Él y su hijita me mostraron un mundo que había olvidado por completo. Un mundo donde la gente habla, donde disfruta de las cosas sencillas. El mundo que te arrebaté. Jasmine se quedó callada. Había dicho todo lo que quería. Ahora era el turno de Destiny. La hija contempló por la ventana durante un buen rato las ramas verdes del viejo arce. Entonces su mirada se posó en las manos de su madre. ¿Estás jugando otra vez?, preguntó inesperadamente. Jasmine la miró sorprendida, luego miró sus dedos. ¿Cómo lo sabes? Tienes callos en las yemas de los dedos, explicó Destiny. Solo le salen a los que tocan el teclado o las cuerdas. Lo recuerdo, solías cantarme nanas cuando era muy pequeña. Casi lo olvido, pero ahora lo recuerdo. Jasmine sintió un nudo en la garganta. No le había puesto las nanas a Destiny, las había puesto cuando Destiny ya dormía. Las había puesto para sí misma, intentando ahogar la melancolía y la soledad de los primeros años tras el divorcio, pero resultó que su hija sí las había oído y recordado. Sí, susurró Jasmine, un poco. Estoy intentando recordar cómo se hace. Destiny asintió. Se levantó, cogió la tetera y les sirvió agua caliente a ambos. Fue un gesto pequeño e insignificante, pero transmitió más calidez que todas sus conversaciones de los últimos 10 años. El pastel debe estar completamente frío, dijo, mirando dentro de la bolsa. Déjame cortarlo. Bebieron té y pastel de manzana en silencio, pero este era un silencio diferente. No pesado ni hostil, sino reflexivo, lleno de palabras no dichas y de una tímida esperanza. Cuando Jasmine se fue, Destiny la acompañó hasta la puerta. «Mamá», dijo cuando Jasmine ya estaba de pie en el rellano. Jasmine se dio la vuelta y el corazón le dio un vuelco. El destino no la había llamado así en mucho, mucho tiempo. «Tengo una exposición el próximo sábado, en una pequeña galería cercana. Si quieres, ven». «Iré», dijo Jasmine con firmeza. Sin duda, bajó las escaleras con las piernas temblorosas. Esto no era una victoria. Esto no era perdón. Era solo un pequeño paso sobre hielo delgado en el abismo que los había separado durante años. Pero era un paso en la dirección correcta. Al subir al coche, no arrancó el motor de inmediato. Se sentó y miró las ventanas del segundo piso donde permanecía su hija. Por primera vez en muchos años sintió algo más que culpa o fastidio. Algo frágil y brillante, como la primera nota que tocó en su viejo sintetizador tras 20 años de silencio. Esperanza. No, señor Henderson, no puedo aceptar esas condiciones. Esto no es solo un ascenso, es un robo a mano armada. La voz de Bobby Martínez era firme, pero con un dejo de cansancio. Estaba de pie en medio del bullicio de su taller mecánico, limpiándose las manos con un trapo aceitoso. 2 años habían transformado su modesto negocio en uno de los más respetados de Roxbury. Ahora tenía 4 montacargas en lugar de 1 y 3 mecánicos contratados, pero con el crecimiento llegó un nuevo tipo de problema. Una risa fría e indiferente llegó del otro lado de la línea. Robert, llámalo como quieras. El mercado es el mercado. El alquiler de un espacio de este tamaño en esta zona ha subido. O firmas un nuevo contrato con un aumento del 40% o desocupas el espacio en 30 días. Ya tengo algunos interesados.
40%. Bobby negó con la cabeza, mirando a los mecánicos que corrían. Sabes que esto arruinará mi negocio, ¿verdad? No podré pagarles. Tendré que subirles los precios a mis clientes, y la mayoría son mis vecinos, gente común y corriente. Tus vecinos son tu problema, Robert. Mi problema son mis ganancias. Te enviaré los documentos mañana por la mañana. Tendrás 24 horas para pensarlo. La línea vibró. Bobby arrojó el trapo con fuerza sobre el banco de trabajo. Todo lo que había construido en los últimos 2 años estaba ahora en peligro por la avaricia de un hombre. Recordó cómo empezó todo. Como Yasmín, sentada con él en la mesa de la cocina, dibujaba diagramas y cálculos en una servilleta. No le había dado dinero, no, le había dado algo más valioso, conocimiento. Le había enseñado a llevar la contabilidad, a escribir un plan de negocios, a negociar con proveedores. Le había hecho creer que sus manos de oro valían más de lo que creía. Y ahora sacó su teléfono y marcó su número. Jazmín, disculpa la molestia. ¿Tienes un minuto? Siempre hay alguien para ti, Bobby, dijo su voz tranquila y segura. De fondo sonaba música clásica suave. ¿Pasa algo? Había preocupación en tu voz. Henderson, respondió Bobby secamente. El casero casi duplicó el alquiler. Dice que pagues o te vas. Yasmín guardó silencio un momento. Bobby la imaginó sentada en su enorme oficina del piso 45, con el rostro serio y concentrado. ¿Envió un aviso oficial?, preguntó con naturalidad. No, solo llamó. Dijo que enviaría los papeles mañana. Está bien, no firmes nada. Nada en absoluto. Diles que tu abogado necesita revisar los documentos. ¿Mi abogado?, rió Bobby. Yasmín, no tengo abogado. Mi único abogado es el sentido común y me dice que estoy en problemas. Ahora sí, espetó. Te enviaré a Michael O'Connell, el mejor agente inmobiliario comercial de Boston. Estará allí mañana a las 9. Mientras tanto, reúne todos los contratos de arrendamiento que tengas, hasta el último papel. Y Bobby hizo una pausa. No te preocupes, nos encargaremos de este señor Henderson. Todavía no sabe con quién está tratando. Bobby exhaló. Ya se había quitado la mitad del peso de encima. Gracias, Jazmín. No sé qué haría sin ti. No seas tonta, respondió ella en voz baja. Deberías pensar en algo. Siempre se te ocurre. Puedo hacerlo más rápido. Por cierto, no olvides que te esperamos a ti y a Izzy para cenar el sábado. Destiny va a hornear su famosa tarta de manzana. Allí estaremos, sonrió Bobby. ¿Cómo podríamos perdernos un evento así? El sábado por la noche, el espacioso apartamento de Yasmín se llenó de un bullicio acogedor. El aroma a pollo asado y canela se mezclaba con risas. Destiny, cuyos cuadros ahora colgaban no solo en pequeñas galerías, sino también en varias colecciones importantes, picaba con destreza una ensalada. Había florecido en los últimos 2 años. La incomodidad de sus interacciones con su madre había desaparecido, reemplazada por una amistad cálida y ligeramente irónica. «Mamá, ¿estás segura de que pusiste romero en la salsa y no tomillo?», preguntó sin levantar la vista de su tarea. «Por supuesto», respondió Yasmín, removiendo algo en una cacerola. Vestía pantalones sencillos y un suéter de cachemira, y nada en ella la hacía parecer la imponente directora de una corporación. «Ya he aprendido a distinguirlas, puedes estar segura». Sonó el timbre. «Son ellos», exclamó Destiny y corrió a abrir la puerta. Bobby e Izzy estaban en la puerta. La niña, que ya tenía 10 años, sostenía un ramo de flores silvestres. Se había erguido y se había puesto más seria, pero aún tenía un brillo travieso en los ojos. «Hola, señorita Washington. Hola, Destiny», saludó en voz alta. «Y esto es para ti». «Qué bonito, Izzy. Gracias». Yasmín aceptó las flores. «Entra rápido. Ya casi estamos listos». Bobby abrazó a Yasmín como a una vieja amiga. «Huele delicioso». «Todo es culpa de Destiny. Ahora ella es la jefa en la cocina», se rió Yasmín. Durante la cena, comentaron las últimas noticias. Izzy habló con entusiasmo sobre la obra escolar, en la que consiguió el papel de un árbol parlante. Destiny compartió sus planes para una nueva serie de obras dedicadas a los antiguos barrios industriales de Boston.
Por cierto, Bobby, ¿cómo van las cosas con Henderson?, preguntó Jasmine mientras se sentaban a tomar té y pastel. Bobby sonrió satisfecho. Vaya historia, tu Michael es un mago. Vino, revisó el contrato y enseguida encontró 3 cláusulas que Henderson había incumplido durante el último año. Algo sobre el mantenimiento tardío de los sistemas de ventilación y el seguro. Luego llamó a Henderson y le explicó con un tono gélido que si no enviaba inmediatamente un nuevo contrato con las mismas condiciones por otros 5 años, Michael estaría encantado de enfrentarlo en los tribunales. Izzy y Destiny escucharon con la boca abierta. ¿Y qué pasa con Henderson?, preguntó Destiny. ¿Y Henderson? Bobby se encogió de hombros. 1 hora después, el mensajero trajo un nuevo contrato. Tal como dijo Michael, lo firmé sin mirarlo. Creo que ese tipo estaba muerto de miedo. Michael dijo que te enviaría la factura de los servicios, Jasmine. Claro, asintió. Este es mi regalo para su taller por su 2º aniversario. Considérelo una consulta de negocios. Eres el mejor, dijo Bobby simplemente. No, replicó Jasmine, mirando a Destiny, que charlaba con Izzy y sonreía. Lo mejor es que estamos todas sentadas en la misma mesa. El lunes por la mañana, Jasmine tuvo una reunión en su empresa, pero esta fue una reunión completamente diferente, a diferencia de las que había tenido 2 años atrás. En lugar de cifras vacías y requisitos rígidos, hablaron sobre el lanzamiento de un nuevo programa corporativo. Por lo tanto, dijo su adjunto, Thomas Chen, mostrando diapositivas en una pantalla gigante. Proponemos crear un fondo para ayudar a los empleados que se encuentran en situaciones difíciles. Además, estamos implementando el programa Hora para Padres. Todo empleado con hijos menores de 12 años puede salir del trabajo 1 hora antes 2 veces por semana sin perder su salario. Jasmine escuchó y asintió. Fue idea suya, fruto de largas conversaciones con Bobby sobre lo difícil que puede ser compaginar el trabajo y la crianza de un hijo sola. Excelente, Thomas, dijo cuando terminó. Lanzaremos el programa el mes que viene y me aseguraré de que cada empleado sea notificado personalmente. No quiero que esto se quede en una formalidad. La gente necesita saber que la empresa se preocupa por ellos. Después de la reunión, Thomas se quedó en su oficina. Jasmine, es una iniciativa maravillosa, pero la junta directiva puede que no esté contenta. Es un gasto considerable. Las ganancias de la empresa crecieron un 15% el último trimestre, respondió Jasmine con calma, mirando por la ventana el panorama de la ciudad. Nos lo podemos permitir. Además, la lealtad de los empleados es un activo que no se mide en dinero. Cuando la gente se siente segura, trabaja mejor. Créeme, Thomas, sé de lo que hablo. Yo misma no lo entendí en un momento. Se giró hacia él. Su mirada ya no reflejaba la gélida dureza que una vez atemorizó a toda la compañía. Transmitía sabiduría y calma. Pasé demasiado tiempo construyendo un imperio de cristal y acero, dijo en voz baja. Y entonces, un simple mecánico me demostró que una base verdadera se construye con materiales completamente diferentes, de bondad, de compasión, de calidez humana, y resulta que una base así es mucho más sólida. Esa noche, al volver a casa, no encendió las noticias ni la computadora. Fue a la sala y se sentó frente a su viejo teclado. Sus dedos rozaron las teclas. Una melodía sencilla, un poco triste, pero alegre, fluía de debajo. Una melodía que había compuesto el otro día. Aún no sabía cómo llamarla. Quizás la llamaría Canción de Cuna para Izzy, o tal vez Segunda Oportunidad. Mientras tocaba, los acontecimientos de los últimos 2 años pasaban ante sus ojos. La acera fría, la cabina de una camioneta con olor a aceite, dibujos en un refrigerador en el apartamento de un desconocido. Una conversación difícil con su hija. Risas en la mesa. Todas estas piezas dispares se unían para formar una imagen coherente de su nueva vida. Una vida en la que había mucho menos dinero, pero muchísimo más riqueza. Terminó de tocar, pero permaneció en silencio un buen rato, escuchando el eco de las notas finales. En pocos días le entregarían el premio a la líder del año en una gran gala benéfica.
Su redactor de discursos ya había preparado un discurso de celebración, lleno de pomposas palabras sobre el éxito, la innovación y la estrategia. Yasmín se levantó, caminó hacia la mesa, recogió las hojas del discurso y sin leerlas, las rompió en pequeños pedazos. Sabía lo que diría, y sus palabras no serían sobre innovación. Serían sobre un tacón roto, una taza de sopa caliente y cómo un acto de bondad puede cambiar una vida por completo. El salón estaba inundado de una tenue iluminación y del silencioso murmullo de cientos de voces. Enormes candelabros de cristal proyectaban reflejos sobre los costosos vestidos y las copas de champán. Yasmín estaba sentada en la mesa principal, sintiéndose como una extraña en este festín de vanidad. Junto a ella se sentaba Destiny, su hija, quien aferraba la mano de su madre por debajo de la mesa, percibiendo su tensión. «Mamá, estás temblando», susurró Destiny. «Todo estará bien. Te mereces esta recompensa». Yasmín sonrió levemente. Un premio bien merecido. Líder del año. Qué palabras tan vacías. Echó un vistazo a su alrededor, buscando rostros conocidos. Allí, en la mesa 7, estaba Bobby, con su único traje decente que le apretaba un poco los hombros. Se veía terriblemente incómodo, ajustándose la corbata constantemente. Junto a él, Izzy sonreía radiante con un elegante vestido rosa, admirando todo a su alrededor. Al ver la mirada de Yasmín, Bobby asintió alentadoramente. Ese simple gesto le dio más fuerza que todas las palabras de aliento que había escuchado durante la última semana. El presentador de la velada, un conocido periodista de televisión, subió al escenario. Y ahora, damas y caballeros, llega el momento que todos estábamos esperando. Resonó su voz aterciopelada en la sala. Honramos a una persona cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de éxito e innovación. Una persona que ha transformado el mundo financiero de Boston. Den la bienvenida a la líder del año, la incomparable Yasmín Washington. El público estalló en aplausos. Yasmín respiró hondo, soltó la mano de su hija y se puso de pie. Mientras caminaba hacia el escenario por la suave alfombra, fotos suyas aparecieron en la pantalla gigante detrás del presentador. Aquí, en la inauguración de una nueva oficina. Aquí en la portada de una revista de negocios. Aquí, estrechando la mano del alcalde. Una mujer fría, exitosa e inalcanzable. Una desconocida. Subió al escenario, sonrió cortésmente al presentador, aceptó la pesada estatuilla de sus manos y se acercó al podio. Las líneas de su discurso preparado flotaban ante sus ojos en la pantalla transparente del teleprompter. Damas y caballeros, colegas, socios, me conmueve profundamente este honor. Nuestro éxito es el resultado de la planificación estratégica y el trabajo en equipo. Yasmín leyó las primeras palabras y guardó silencio. Levantó la vista del apuntador y volvió a mirar al público. A Bobby, que la miraba con tanta calidez y fe. A Izzy, que agitaba su manita. A su hija, Destiny, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de orgullo. Y se dio cuenta de que no podía decir esa mentira. No después de todo lo que había pasado. Se alejó un paso del podio, desviándose de las indicaciones del apuntador. Un silencio desconcertado invadió la sala. «Buenas noches», su voz sonó tranquila, pero el micrófono la transmitió por toda la enorme sala. En ese momento se enfrentó a la elección más importante de su vida. Ponerse la habitual máscara del éxito o mostrar a todos, por primera vez, su verdadero rostro herido. Habló sin su habitual énfasis, con sencillez y un poco de cansancio. Gracias por este premio, pero no quiero hablarles de éxito. Quiero contarles una historia de fracaso, de mi propio y rotundo fracaso. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Thomas Chen, sentado en una de las mesas delanteras, se tensó, sin saber qué tramaba su jefe. Hace 2 años, una fría tarde de octubre, estaba tumbada en la acera mojada a unas cuadras de aquí. Continuó Yasmín con la voz cada vez más fuerte. Tenía el tobillo roto, mi zapato caro se había partido y mi orgullo estaba destrozado.
Yo, Yasmín Washington, directora ejecutiva, la mujer de la portada de una revista, yacía sobre los adoquines sucios mientras decenas de personas pasaban. Me vieron, pero no se dieron cuenta. Para ellos, solo era un obstáculo molesto en su camino a casa. En ese momento, me di cuenta de que todo mi dinero, todo mi poder, no valía nada. Estaba completamente indefensa. Hice una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Las cámaras que transmitían el evento mostraron un primer plano de su rostro. No era una máscara de empresaria, solo el rostro de una mujer que recordaba un momento difícil. Y justo cuando perdí la esperanza, una camioneta vieja y destartalada se detuvo a mi lado. Un hombre se bajó. No parecía el tipo de persona a la que estaba acostumbrada. Vestía ropa de trabajo sencilla, tenía las manos grasientas y parecía muy cansado después de un largo día. No pidió nada, simplemente preguntó: ¿Puedo ayudarla, señora? Yasmín echó un vistazo a la sala y encontró la mesa 7. Bobby se sonrojó profundamente y bajó la cabeza, como si quisiera desaparecer en el suelo. Izzy, en cambio, se removió en su asiento y susurró en voz alta: «Papá, ese eres tú». Este hombre, Yasmín señaló la mesa de Bobby, no me llevó al hospital, sino a su casa, porque estaba más cerca. Me llevó a su pequeño y modesto apartamento, donde había dibujos infantiles colgados en el refrigerador y el aire olía a comida casera. Él y su hija pequeña me cuidaron, una desconocida. No sabían quién era. Para ellos, solo era una mujer con dolor. La sala estaba en un silencio sepulcral. Nadie se movía. La historia que contaba Yasmín estaba tan alejada del brillante mundo de las finanzas que parecía ficción. Al día siguiente, como de costumbre, intenté comprar mi salida. Le envié un cheque muy cuantioso. Pensé que así se resolverían todos los problemas, pero me lo devolvió. En lugar de dinero, me trajo una olla de sopa caliente y me pidió un favor. Me pidió que le leyera un libro a su hija cuando me recuperara. Porque él mismo, como dijo, no lee muy bien. Una lágrima rodó por la mejilla de Destiny. Miró a su madre de una manera que no la había visto en años. Pero ¿puede la copa rota del amor maternal repararse solo con palabras de arrepentimiento, o las grietas profundas permanecerán en ella para siempre? ¿Entiendes? La voz de Yasmín resonaba con emoción contenida. Un hombre con tan poco dinero renunció a lo que podría haberle cambiado la vida. Y yo, que lo tenía todo, no pude darle a mi hija lo más sencillo: mi tiempo y mi cariño. Ese día me di cuenta de que estaba en bancarrota, no financieramente. Estaba en bancarrota como persona. Volvió a mirar a Bobby. Él la miró con lágrimas en los ojos. Este hombre se llama Robert Martínez, pero para sus amigos es simplemente Bobby, sonrió Yasmín. Es mecánico, arregla coches, pero en realidad arregló algo mucho más importante. No me curó el tobillo roto, me arregló la vida, me enseñó que la bondad no es debilidad, que ayudar no tiene precio, que la verdadera fuerza no proviene de mandar a miles de personas, sino de levantar a alguien que ha caído. Él y su maravillosa hija Izzy me mostraron un mundo que había olvidado que existía. Un mundo donde las personas se cuidan entre sí sin ánimo de lucro, sino simplemente porque es lo correcto. Ella tomó una figurita de la mesa. Me están dando el premio al líder del año. Pero el verdadero líder está sentado en esta sala hoy. No soy yo. Es Bobby Martínez, un hombre de gran corazón que hace del mundo un lugar mejor cada día, simplemente siendo un ser humano decente. Así que no puedo aceptar este premio por mí mismo. Lo acepto en nuestro nombre. Y quiero que el premio que acompaña a este premio se destine a establecer una fundación. Una fundación para ayudar a gente común como Bobby, padres solteros que trabajan duro para criar a sus hijos. Ella levantó la figura. Gracias, Bobby. Me salvaste. Gracias a todos. Yasmín terminó de hablar. Por un instante, la sala quedó en silencio, un silencio resonante. La gente la miraba atónita. Entonces, una persona, Thomas Chen, se levantó y empezó a aplaudir. Otro se unió a él y luego otro.
En cuestión de segundos, toda la sala estaba de pie aplaudiendo. No eran simples aplausos educados, era una tormenta. La gente no aplaudía a una directora ejecutiva. Aplaudía a una mujer que había encontrado el coraje de ser honesta y vulnerable. Yasmín, cegada por las lágrimas y los focos, abandonó el escenario e, ignorando a todos, fue directamente a la mesa 7. Los aplausos resonaron como una tormenta de verano, pero Yasmín ya no los oía. Caminó entre las filas de gente atónita, sin ver a nadie más que la pequeña 7ª mesa en el centro de la sala. Sus ojos estaban fijos en Bobby. Él permanecía inmóvil, mirándola como si fuera un fantasma. Destiny estaba de pie junto a él, con las manos apretadas contra la boca y las lágrimas corriendo por sus mejillas. La pequeña Izzy, confundida, aplaudió con alegría junto con todos los demás. Yasmín se acercó a la mesa. El estruendo de aplausos empezó a apagarse y en el silencio que siguió, sus pasos parecían ensordecedores. Se detuvo frente a Bobby. «Jazmín», susurró. Fue todo lo que pudo decir. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de sorpresa. «¿Por qué hiciste esto?» «Porque es verdad, Bobby», respondió ella en voz baja. En ese momento, Destiny dio un paso adelante y abrazó fuertemente a su madre, agarrando su costosa chaqueta como si temiera que volviera a desaparecer. «Mamá, estoy muy orgullosa de ti», le susurró en el hombro. «Estoy muy orgullosa de ti». Yasmín cerró los ojos y abrazó a su hija. Por primera vez en años, se sintió menos directora ejecutiva, menos dama de hierro y más madre. «Gracias, cariño», susurró. Los organizadores del evento y los reporteros con cámaras corrieron hacia ellos, pero Yasmín levantó la mano y los detuvo. «Un minuto, por favor». Ella miró a Bobby, quien aún no lograba entrar en razón. «Vengan conmigo», les dijo a él, a Destiny y a Izzy. «Tenemos que salir de aquí». Tomó la mano de Bobby. Su palma, callosa y áspera, estaba fría. Se dejó llevar como un niño pequeño. Destiny cargó a Izzy y los 4 se dirigieron hacia la salida que conducía a los camerinos. El público se apartó para dejarlos pasar, observándolos con asombro y admiración. Cuando la enorme puerta se cerró tras ellos, aislando el ruido del pasillo, se encontraron en un pasillo tranquilo y tenuemente iluminado. Olía a polvo y madera vieja. Bobby finalmente retiró la mano. «Yasmín, no deberías haber hecho eso», dijo con voz ronca. «Toda esta gente me está mirando ahora. Yo solo soy un mecánico, no hice nada especial». «Me salvaste la vida, Bobby», dijo Yasmín con firmeza, volviéndose hacia él. «¿Crees que no es para tanto? Me enseñaste lo que significa ser humano. Estuve a un paso del abismo y ni siquiera lo sabía. Me ayudaste. ¿Cómo no iba a decírtelo? Pero así, para todo el mundo», negó con la cabeza. «Es demasiado». «Papá, la tía Yasmín tenía razón», intervino Izzy mientras Destiny la bajaba al suelo. «Eres la mejor, siempre ayudas a todos». Bobby miró a su hija y la tensión en su rostro se alivió un poco. Se agachó y la abrazó. «Eres mi sol». En ese momento, Thomas Chen apareció en el pasillo. Parecía nervioso. Al verlos, dudó un momento y luego caminó con decisión hacia Yasmín. «Jazmín», comenzó, sin la habitual sequedad profesional en su voz. «Ese fue el discurso más conmovedor que he escuchado en mi vida». «Gracias, Thomas», respondió ella. «No, no lo entiendes», negó con la cabeza. Yo quiero disculparme. Todos estos años solo te vi como un jefe, exigente, duro. Admiraba tu inteligencia, pero francamente te tenía un poco de miedo. Y hoy te vi de verdad. Y quiero decirte que estoy orgulloso de trabajar contigo. De verdad, orgulloso». Él extendió su mano y Jazmín la estrechó. «Gracias, Thomas. Esto significa mucho para mí». Thomas asintió y miró a Bobby, quien se había levantado. Su mirada reflejaba genuino respeto. «Señor Martínez», dijo, «es un honor conocerlo». «Solo Bobby», respondió tímidamente, estrechando la mano extendida. «Lo que hiciste
Es una verdadera lección para todos nosotros, dijo Thomas. Se volvió hacia Yasmín. El programa social que lanzaste en la empresa hace 6 meses, ahora entiendo de dónde salió. Pensé que era solo para informar. Perdóname. Está bien, Thomas. Lo importante es que ahora todos entendemos qué hacemos y por qué, respondió Yasmín con suavidad. Thomas Chen asintió y se fue sin decir otra palabra. Cuando se fue, Yasmín volvió a mirar a Bobby. ¿Ves? No solo me estás cambiando a mí, estás cambiando a todos los que te rodean, con tu ejemplo. Bobby suspiró, todavía luciendo abrumado por la atención. Acabo de ayudar a una mujer en la acera. Ayudaste a alguien que estaba perdido, lo corrigió Yasmín. Y quiero que haya más gente como tú, o mejor dicho, quiero que sus vidas sean más fáciles. La base que mencioné en el escenario es más que simples palabras. Ella tomó ambas manos de él y lo miró a los ojos. El premio es de $250,000. Lo igualaré con la misma cantidad de mis ahorros personales. Este será el capital inicial. El fondo brindará asistencia a padres y madres solteros de Boston, ayuda con vivienda, cursos de desarrollo profesional y cuidado infantil mientras los padres trabajan. Bobby la escuchó y sus ojos se abrieron de sorpresa. Jazmín, esto es mucho dinero. Es una gota en el océano, pero hay que empezar por algún lado, respondió. Y quiero que te unas a la junta directiva de esta fundación. ¿Yo? Se encogió. ¿Qué sé yo de fondos? Soy bueno apretando tornillos, no manejando papeleo. No necesitas encargarte del papeleo. Para eso están los abogados y los financieros. Necesito tu consejo, tu corazón. Serás nuestra brújula moral, Bobby. Tú decidirás quién necesita más ayuda, porque tú, a diferencia de mí, conoces a esta gente, vives entre ellos, entiendes sus problemas no por los informes, sino por la vida. ¿Estás de acuerdo? Bobby guardó silencio un largo rato, mirando a Yasmín y a su hija, quien escuchaba absorta la conversación. Destiny se acercó y se paró junto a su madre, poniéndole la mano en el hombro. Las dos mujeres, madre e hija, estaban frente a él, unidas por una misma idea, un mismo impulso. No sé qué decir, dijo finalmente. Es una gran responsabilidad. Puedes lograrlo, dijo Destiny con seguridad. Pueden lograrlo, juntos. Jazmín le sonrió a su hija. Tiene razón, podemos lograrlo, juntos. ¿Y bien, Bobby? ¿Me acompañas? Miró a Izzy, quien corrió hacia él y le tomó la mano. Papá, de acuerdo, ayudaremos a otros niños. La mirada de Bobby se suavizó. Respiró hondo y en ese instante los últimos vestigios de su sorpresa y vergüenza se desvanecieron, reemplazados por una tranquila determinación. De acuerdo, dijo. Estoy de acuerdo. Yasmín sonrió radiante, dio un paso adelante y lo abrazó. No como un jefe ni un benefactor, sino como un amigo, firme y cálidamente. Gracias, susurró. Gracias por todo. Al alejarse, la puerta del pasillo se abrió de nuevo. Elena Rodríguez, su vecina, estaba allí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Lo oí todo en la tele del pasillo, dijo entre sollozos. Bobby, eres nuestro héroe. Yasmín, lo que dijiste, Dios mío. Corrió a abrazar primero a Bobby y luego a Jazmín. Varias personas más aparecieron detrás de ella, organizadores, personal del hotel. Observaban la escena con sonrisas. El bullicio de la gran noche era un recuerdo lejano. Aquí, en ese pasillo polvoriento, algo nuevo estaban haciendo, algo real.